Hola iglesia, espero que estés bien en tu casa. Gracias por conectarte a este tiempo en el cual tú y yo nos reunimos para estudiar el libro de Hechos, el cual quiero hacer un paréntesis para empezar este tiempo. Y este libro es muy importante para ti, mi vida y para la tuya. En nuestro caminar con Dios, en nuestro caminar con Cristo, este libro de Hechos son los frutos que tú y yo como discípulos de Cristo tenemos que dar hacia la iglesia. Tú y yo como creyentes tenemos que testificar el evangelio que Cristo vino a dar en su vida. Esos 33 años que Cristo estuvo caminando con sus discípulos, podemos pasar meses estudiando los evangelios. Aquí en el Shaddai, nosotros como familia hemos estudiado meses lo que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y por eso solo fue un de lo que Cristo tenía para sus discípulos y para su iglesia. Literalmente Hechos es un libro que dio frutos, todo lo que el ministerio que Jesús había hecho a sus vidas. Así que te doy la bienvenida para que juntos podamos estudiarlo para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por este día, Señor, a pesar de lluvias, a pesar de dificultades, Señor, queremos pasar este tiempo como iglesia para aprender de ti, Señor, para honrarte con nuestro tiempo, para honrarte con nuestro conocimiento, Señor. Tú eres el espíritu de profecía, tú eres el espíritu de conocimiento y sabiduría, Señor. Revélate a nuestras vidas hoy eficazmente, Señor. Transforma lo que tengas que transformar a través de tu palabra, Señor. No a través de una palabra dada por un hombre, sino una palabra dada por ti, Dios. Por tu sabiduría, por tu entendimiento, por tu supremacía, Señor. Por eso estamos aquí, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte, iglesia. Gracias por estar atento a este llamado que hacemos como iglesia. Y como te decía, creo que Hechos es uno de los libros más importantes en nuestras vidas como creyentes. Lo que Hechos nos está narrando, no es más de lo que los discípulos pudieron tener un encuentro con Cristo, genuinamente. ¿Por qué crees que los discípulos ya no tuvieron miedo de morir? Sino que ellos esperaban la muerte para tener una vida eterna. Cuando tú y yo nos encontramos con el Evangelio de Cristo, nuestra vida toma una esperanza, toma un gozo, porque lo que tú y yo pensamos que estaba muerto, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro conocimiento nulo, Cristo lo viene a transformar y nos da una esperanza, nos da un nombre con el Padre, nos transforma de una manera muy diferente. Y por eso estamos tú y yo aquí, estudiando día a día. Hoy toca el capítulo 6 de Hechos y es uno de los capítulos muy importantes. Creo que te hemos dado el contexto de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Yo te decía en el capítulo 2, cuando tenemos la promesa del Espíritu Santo, a veces ese versículo es mal interpretado bíblicamente, en el cual tú y yo pensamos que ser lleno del Espíritu Santo, el principal motivo es el hablar en lenguas, que es testimonio vivo, pero no es el principal. El principal motivo por la promesa del Espíritu Santo es para que tú y yo tengamos testimonio vivo y eficaz del Evangelio de Dios. Y eso es muy importante, porque cuando tú y yo tenemos al Espíritu Santo, vamos a testificar el mismo Espíritu que nos redargulló, el mismo Espíritu que nos transformó, es el que tú y yo vamos a testificar con poder, con sabiduría, con denuedo, porque el Espíritu Santo transforma tus miedos, tus errores, tu poco conocimiento, lo transforma y lo alinea conforme al propósito de Dios. Por eso es importante que tú y yo busquemos la llenura del Espíritu Santo. Y Hechos es un libro que podemos ver el antes y el después de la promesa del Espíritu Santo. Aquellos hombres que vivían con miedo, aquellos hombres que no pudieron caminar sobre el agua en el tiempo de Jesús, fueron aquellos hombres que entregaron su vida para que el Evangelio siguiera creciendo. Eso es muy importante para que tú y yo lo conozcamos. Dice el versículo, estamos en Hechos 6, el capítulo 6, versículo 1. Dice, elección de 7 diáconos. Antes quiero hacer un paréntesis, que es un diácono. Recuerda que la iglesia apostólica se dividió en una organización en el cual tenían, no niveles, pero ellos tenían unas tareas por hacer. En primer lugar teníamos a los apóstoles. En segundo lugar teníamos a los ancianos o presbiterios. A un anciano, a veces tú y yo decimos que un anciano es aquel que ya está grande y tiene sabiduría, pero no, en ese tiempo, en el contexto bíblico que estamos leyendo, un anciano podía ser una persona joven, pero que estaba maduramente espiritualmente, estaba maduro en su espíritu, tenía una madurez espiritual. Podemos ver a un presbiterio o a un anciano muy famoso que era Timoteo. Pablo era el apóstol
tenía a Timoteo, que era su anciano. Por eso él en su carta a Timoteo le dice que nadie tenga en poco su edad, que nadie tenga en poco su juventud, porque muchas personas en ese contexto judío pensaban que los presbiterios y ancianos eran personas ya con muchos años de vida. Y esto es un mensaje importante, y quiero hacer un paréntesis aquí como primer punto, es que nadie puede poner en poco nuestra edad. Nadie puede poner en poco si tienes 20 años, 30 años, 40 años en el ministerio de Cristo. Porque cuando Dios habla una palabra a tu vida, Él no ve la edad. Él te va a ayudar a ir madurando espiritualmente y a ir enamorándote de Él para que des fruto de Él. Eso es lo que estaba pasando con los presbiterios y ancianos. Eran personas que se preparaban, o sea, no inventes. Creo que esas 3 ramas que te dije, hay 3 ramas: apóstoles, diáconos, presbiterios y es apóstoles, recuerda, apóstoles, ancianos y diáconos. Estas 3 personas eran personas preparadas teológicamente y celosas por la escritura de Dios. Entonces cuando Dios nos da un llamado a ti y a mí, tenemos que prepararnos más y más para que Dios pueda usarnos. Dios nos puede usar de cualquier manera, pero tiene que haber un celo en tu corazón por prepararte más, por enamorarte. Por eso estamos aquí esta noche, para conocer más de Dios, para conocer a la verdad bíblica, lo que Dios quiere hablar. Entonces ese es el contexto de los diáconos. Dice el versículo 1, elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en distribución diaria. Podemos ver cómo empieza Hechos del 1 al 4, podemos ver el mover del Espíritu Santo, cómo la iglesia se empieza a levantar, pero podemos ver cómo cuando Satanás ve el mover de Dios, el mover del Espíritu está en contra de eso. Podemos ver cómo la iglesia crece del Hechos 1 al 4, pero Satanás se opone en el capítulo 5 y 6. Desde el capítulo de ayer, Satanás que se empieza a oponer al movimiento de Dios. Entonces, cuando tú y yo estamos juntos en iglesia, tenemos que cerrarle puerta a eso, a que Satanás pueda meter ahí su cuchara y pueda haber discordia entre nosotros, peleas por cualquier cosita pequeña, porque Satanás está buscando cualquier momento para meterse y causar un revuelo entre ellos, porque esta pelea era muy absurda. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, 2 grupos judíos que tenían la ley en su corazón estaban peleando de que las viudas de aquellos días eran desatendidas en la distribución diaria. Ellos estaban peleando porque ellos las personas que guardaban la ley de Dios habían hecho una promesa, es que eran atender a las viudas, a aquellas personas débiles y desahuciadas. En ese tiempo ellos tenían la labor de poderlas atender diario. Y aquí hay una promesa, hay un recuerdo que Dios nos hace recordar que tenemos que ayudar a las personas que aún más lo pueden necesitar. Por eso en nuestra iglesia se ha levantado el lema de servir por amor, porque recordamos que Cristo lo dio a su iglesia por amor, nosotros tenemos que darlo aún más. Y no te estoy hablando económicamente, te estoy hablando de un servicio, de tus recursos si es necesario, pero te estoy hablando de este problema que hubo entre griegos y hebreos, que fue un pequeñito problema para que Satanás pudiera meter ahí su cuchara y pudiera causar revuelo entre la iglesia. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Aquí los apóstoles, los discípulos de Jesús, estaban tomando la posición de servir, porque Cristo los preparó para eso. Cristo les motivó a dar la milla extra. Pero en este rol que te había comentado, que te hice el contexto, a los apóstoles ellos no tenían que hacer ese servicio. Ellos tenían que enfocarse en seguir discipulando más personas, tenían que atender asuntos espirituales, pero ellos estaban tomando su tiempo para servir las mesas. Versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Aquí podemos ver una gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como antes se escogía la suerte, se escogía al azar a aquellas personas que servían dentro de la casa de Dios. Pudimos ver cómo de linajes de las tribus de Israel, había una tribu que era la tribu de Leví, que era el encargado de servir especialmente en esa área. Pero aquí podemos ver que por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo escoge a las personas
Y aquí hay unas características que los discípulos piden. Dice, que sean llenos del Espíritu Santo de sabiduría quienes encarguemos ese trabajo. No importa qué trabajo en la iglesia te dejen, no importa si es barrer patios, no importa si es acomodar sillas. Tú tienes que tener esas características, tenemos que tener esas características tú y yo como iglesia de Cristo. Ser llenos del Espíritu Santo y tener un buen testimonio. Uno de mis pastores del instituto tenía una frase muy padre que nos decía a nosotros como alumnos, decía, no se les ocurra agarrar una escoba sin antes haber pasado tiempo con Dios. Y va muy relacionado con eso, porque no importa cualquier trabajo que estés empeñando en la iglesia, cuidar niños, asistir, coches, ser el que hace el talento, esas características tienen que estar un eco en tu corazón porque te encontraste con el Evangelio. Versículo 4. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí podemos ver cómo los apóstoles, Dios manda que los apóstoles puedan descansar en personas. Por eso es necesario que tú y yo como iglesia apoyemos a nuestros pastores, para que ellos puedan descansar y tener un continuo, ser continuamente llenados por Dios, para que ellos puedan asistir a sus tareas pastorales, como la oración, como la predicación. Por eso es importante que en la iglesia de hoy se levanten personas así, para que los pastores puedan confiar en ellos y nosotros podamos ayudar a contribuir a la iglesia y seguir expandiendo el Evangelio. Eso es muy necesario. Versículo 5. Agradó la respuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban. Podemos ver aquí a Esteban, este mártir, por el celo de Dios. Podemos ver a esta persona que es la primera vez que se escucha en la Biblia. Es la primera vez que podemos leer a Esteban. No tiene un contexto apostólico, no tiene un contexto en el caminar de Jesús. No podemos leerlo. Es la primera vez que lo leemos aquí. Así que Dios transforma tu historia. Dios puede transformar tu historia, no importa si no vienes de familia de pastores, de familia, a lo mejor eres la primera generación que conoció a Cristo, pero cuando Dios te toma, tu vida transforma. Cuando Dios te toma a ti y a mí, nuestras vidas son transformadas, que cambian nuestra historia radicalmente, que pueden decir, oh, pero aquella persona era la que estaba ahí tirada en la calle, o aquella persona era la que en su casa habían griterío, habían groserías, aquella persona era la peor. Pero cuando tú y yo tenemos un encuentro con Cristo y con su Espíritu Santo, transforma nuestra historia y nos lleva a expandir su Evangelio. Por eso es muy importante la vida de Esteban dentro de este capítulo de Hechos. Aquí tiene sus características: varón lleno de fe, de Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicador, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí podemos ver a estas 7 personas que a los apóstoles pueden ver en ellos un sello especial. Podemos ver cómo los apóstoles, llenos del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu de Dios, pueden ver algo diferente entre ellos. Y eso estamos tú y yo llamados a hacer, iglesia. No ser alguien más que asista a una iglesia, sino poder ser unos radicales que en nuestra vida podemos dar ese fruto. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le pusieron las manos. Eso es muy importante que tú y yo lo sepamos, y si quieres subráyalo. Orando le pusieron las manos. Podemos ver cómo el Espíritu Santo entra en acción en la iglesia del primer siglo. Cómo el Espíritu Santo es aquel que ya redarguye, que ya escoge y que ya tiene un nuevo papel que era Dios en el Antiguo Testamento. Podemos ver cómo el Espíritu Santo, ya por medio del Espíritu Santo, empiezan a escoger a las personas. Versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Podemos ver nada más cómo la iglesia despertó, cómo la iglesia enamorada de Cristo despertó. Podemos ver a un Pedro que antes había negado al Señor, que antes había podido tener miedo, pero esos 40 días que Cristo resucitó y caminó entre ellos, podemos ver que Pedro cambió su historia, cambió su vida, cambió su manera tan radical que hasta predicó lleno del Espíritu Santo. Hasta él ya no tenía miedo de morir, él esperaba morir para poder estar con el Señor, pero solamente eso pasa cuando tú y yo tenemos un encuentro genuino con el Espíritu Santo de Dios. Nuestras vidas transforman, nuestro carácter transforma, nuestra vida en total se rinde al Señor de tal manera que hacemos que Él pueda moldearnos y poder cumplir su propósito en nuestra vida de cada uno de nosotros.
Por eso es tan importante el libro de Hechos hoy en día, que tú y yo lo podamos estudiar, porque Hechos ya son los frutos que tenemos que dar tú y yo como seguidores de Cristo. Al siguiente subtítulo, arresto de Esteban. Versículo 8, y Esteban, podemos ver Esteban, y esto es muy importante que sepas, que Esteban, siendo un diácono, tenía conocimiento teológico y tenía un conocimiento de la ley de Dios. Por eso a veces en su discurso a veces dicen, pero es que Esteban se echó un discurso muy gigante. Pues sí, porque era su tarea. Tú y yo como servidores de Cristo tenemos que dar la extra, tenemos que dar la milla extra en conocer a Cristo en real y a través de su palabra. Versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces levantó unos de la sinagoga, llamado de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y solivataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y le arrebataron y le trajeron al concilio. Podemos ver cuando una persona anda limpio y anda conforme al Espíritu, esa persona está en el foco de las demás personas. ¿Por qué crees que tu vida a veces te pasan miles de cosas? A veces ya dices, pero es que antes de Cristo mi vida no era así, ya se me pasó esto, tuve este problema. Porque cuando Cristo pone la mirada en ti, el enemigo también pone tu mirada en ti. Cuando Cristo nos conoce, Satanás también nos va a conocer porque hacemos algo en el mundo espiritual. Y es lo que estaba pasando con Esteban. Esteban, lleno del Espíritu Santo, que hacía prodigios en el nombre de Cristo. Fue el foco de esa generación. Un joven tan radical en ese momento fue el foco de escribas, de fariseos, de eruditos, de concilios completos. Fue un foco ahí para que ellos pudieran tentar contra su vida de él. No hubo nada que lo pudieran acusar, no hubo nada en su vida. Fue un ejemplo tan grande que ellos tuvieron que sobornar a las demás personas para que hablaran de él. Versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Versículo 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Versículo 15, entonces en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como rostro de un ángel. Y aquí termina este capítulo. Y si tú creías que la Biblia era algo para personas grandes y no era emocionante, podemos ver cómo aquí en el capítulo 6 nos deja con un picor, con decir qué va a pasar en el siguiente capítulo. Así que si tú quieres saber qué pasó con Esteban en el siguiente capítulo, te invito a conectarte mañana para que puedas saber qué pasó con él. Pero aquí es muy importante este contexto de Esteban, un hombre, creo que de los hombres mártires, de los hombres que no les importó entregar su vida al Señor, incluso su propia vida, porque tuvo un encuentro genuino con Dios. Y ahí termina este capítulo diciendo, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Cuando tú y yo pasamos tiempo con el Señor, nuestro rostro hasta se refleja eso. Antes tú estabas triste, tú estabas enojado, tenías una mirada de muerte, una mirada temible, pero cuando tú te alineas con el Señor te hace manso y humilde. De tal manera que las personas se dan cuenta cuando pasas tiempo con el Señor. Y acá hay unos puntos para terminar con este devocional que quiero rescatar de este capítulo tan corto pero tan lleno de sabiduría. Y es que cuando tú y yo entramos al servicio con el Señor, tienen que haber esas características en ti y en mí. Antes de que pidas un servicio, antes de que pidas algo en tu trabajo, en tu casa o en la iglesia, tienen que haber estos puntos en ti. Varón lleno de fe, mujer, joven, niño lleno de fe y del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo muere en ti, las personas se van a dar cuenta. Y eso te va a llevar a posiciones altas. Y no te estoy hablando de un evangelio de prosperidad. Pero cuando tú honras al Espíritu Santo, cuando tú honras al Señor con tu vida, el Señor te va a exaltar, te va a tener en un lugar alto por ser temeroso de su palabra. Y eso es lo que tú y yo tenemos que buscar día a día, ser llenos del Espíritu Santo. No ser, como te explicaba, ser llenos del Espíritu Santo no quiere decir solamente el testimonio que se da al ser lleno del Espíritu Santo, sino cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida tiene que entrar un celo por las cosas de Dios.
Tiene que entrar algo en tu corazón que no te va a dejar ser igual, que te va a mover en las madrugadas, que te va a mover en las noches, que te vas a querer comer la Biblia completa en un día, en unos capítulos te vas a poder llenar, porque el Espíritu Santo le gusta las cosas del Espíritu. Tu espíritu se tiene que alinear con las cosas santas del Espíritu Santo. Y eso es algo muy importante que como iglesia tenemos que saber. Encontrarnos con Cristo, con su Evangelio, porque Él nos da vida y esa vida nos lleva a dar testimonio vivo de lo que es. ¿Y qué falta de generación como Esteban hace falta en nuestros días? Hay una falta de Esteban hoy en nuestros días, porque ya hoy en nuestros días ya es muy fácil hacer cosas. Ya es muy fácil escuchar que las personas matan, que las personas secuestran, pero nuestro deber tuyo y mío es llevar esa vida que Cristo da a las personas, para preparar una generación de Esteban, que honran a Dios, que son llenos de su Espíritu, que testifican del Espíritu Santo, y no eso, sino que las personas pueden ver algo en Él, que pueden ver algo en nosotros, que dicen, oh, espérate, tú me hablas con una sabiduría que es inhumana, espérate, tú me das paz cuando hablas, tú cuando hablas tienes amor. ¿Por qué? Porque no es por ti, sino es por el pre que has dado con el Espíritu Santo en tu intimidad. Así que te invito a que podamos levantar una generación como aquel Esteban, que mañana vamos a ver cómo su vida transformó una generación radicalmente, aquel diácono, aquel servidor que solamente servía las mesas, que solamente barría los patios de las iglesias, que solamente estaba al tanto de llevar, de traer. Aquel Esteban fue lleno del Espíritu Santo, que su vida marcó una generación. Tu vida y mi vida son transformadas para que podamos marcar esta generación corrupta, para que tú y yo llevemos a Cristo en nuestro caminar día a día. Así que te invito a conectarte el día de mañana para que puedas saber qué pasó con Esteban. Vamos a orar por este tiempo. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú nos hablas a nuestro corazón, Señor. Cristo, te amamos, Señor. Cristo, te amo. Cristo, tú eres el centro de todo, Señor. Señor, ayúdame a conocerte en la intimidad. Espíritu Santo, yo te pido que llenes a cada persona en su casa, Señor. Desde el niño, desde el más pequeño, Señor, hasta tal vez de meses, hasta el adulto más grande, Señor, que aún su vida piensa que no tiene sentido, Señor. Padre, dales un propósito, una visión de tu evangelio, Señor. Porque tu evangelio es verdad, es vida, es paz, es gozo, Señor. Es la mejor noticia que al humano le puede llegar y es un encuentro genuino con Cristo y su Espíritu Santo. Gracias por este tiempo, gracias por hablar a mi corazón, al corazón de la iglesia global, Señor, no solo del Shaddai, sino de la iglesia global, porque tú vienes por un cuerpo, Señor, tú vienes por tu cuerpo que es la iglesia global, Señor. Ayuda a que este mensaje de radicales, Señor, se ponga en nuestro corazón para llevarlo más, Señor. Gracias por este tiempo, bendigo a cada persona que está viendo esto, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Gracias por conectarte ese tiempo. Gracias por estar aquí. Le mando un saludo a todos los que estamos aquí, a todos los que pudimos estar aquí en ese tiempo. Y otra cosa, síguete conectando, sigue anhelando que Dios te hable a través de esta palabra. Anhela, no tengas nada que temer, no tengas ningún prejuicio. Solo ten un corazón dispuesto, porque donde hay un corazón dispuesto, el Señor puede trabajar en nosotros. Amén. Así que prepárate para el día de mañana, prepárate para saber qué pasó con Esteban. Nos vemos el día de mañana en nuestro jueves de estudio bíblico y te invitamos a ser parte de estas reuniones online. Hasta luego.